La primera advertencia no fue un disparo. Fue un pitido seco en la radio del Fénix 1, ese tono metálico que solo suena cuando el dron capta algo que no debería estar allí. Ruta confirmada. 22 unidades. Formación compacta. Posible CJNG. Reportó el analista. Voz sin vibrato. Eran 06.02. La autopista aún con esa luz tibia de tierra caliente que engaña. Parece tranquila, pero nadie confía. El capitán Ramiro Segura acomodó la rodillera vieja en su pierna izquierda. Dolía más cuando el aire se volvía pesado. Y ese aire ya pesaba demasiado. Abajo, sobre el asfalto, una línea fina de polvo rojo empezó a levantarse. No era viento. Eran motores. Los cuervos de Mújica, célula del CJNG, venían con todo. Artillados .50, blindajes improvisados, troconas repletas de tiradores jóvenes con los nervios al filo. Los dos vehículos de punta, Ram 3500 con torreta, llevaban rato acelerando. Una mezcla de diésel, aceite y adrenalina que cualquiera en Michoacán reconoce a distancia. Hoy van por siglo XXI. Hoy sí, murmuró Segura. Silencio de 3 segundos. Ese silencio que huele a antesala de topón. En Santa Casilda, doña Mary apenas había abierto su tiendita. Su niña seguía dormida sobre una colchoneta detrás del mostrador. Cuando escuchó el primer rotor, lejos, muy lejos, sintió cómo se le cerraba la garganta. La autopista, desde su puerta, parecía normal, pero el perro flaco del vecino había empezado a ladrar hacia la sierra, como si viera algo que los humanos no. Doña Mary bajó la cortina a la mitad, solo a la mitad, para oler sin ser vista. Error mínimo, de supervivencia, 06.09. Un ping digital en la antena de inteligencia. Un número local. Sí, ya vamos pa' Nueva Italia. Ustedes no salgan. La voz temblorosa de un hombre. El tiznao, radiomán de los cuervos. Un error tan simple, tan humano, tan fatal. Para las fuerzas Fénix fue suficiente. La ruta quedaba confirmada. 0614. Cerco. Los 3 escuadrones terrestres se plegaron como una pinza alrededor del tramo Santa Casilda 4 Caminos. Los bloqueos tácticos se cerraron sin luces, sin sirena. Snipers Águila 3 subieron a la loma El Mirador. Viento suave, visibilidad perfecta, ángulos limpios. El capitán Segura tomó aire. Fénix 1, Fénix 2, mantener altura. No disparamos hasta contacto directo. Su voz era tan fría que uno pensaría que no había vivido Aguililla, Tepalcatepec, ni Cualcomán. Pero ahí estaba la rodillera vieja, recordándolo todo. 0622, primer contacto, un destello. Luego otro. Y de pronto un rugido, calibre 150 abriéndose paso hacia el cielo. El artillado de punta de los cuervos levantó su torreta y soltó una ráfaga larga, desordenada, desesperada. La típica ráfaga de alguien que cree que la potencia basta para espantar helicópteros. Pero el cielo en Michoacán no se espanta. Responde. Fénix 1 viró a la izquierda con una maniobra limpia, casi elegante. Las trazadoras pasaron a 3 metros de la panza del helicóptero, dejando líneas anaranjadas en el aire como heridas que no alcanzan a abrirse. Los snipers Águila 3 marcaron el artillado con láser discreto, sin palabras, sin emoción, solo trabajo. Y entonces, la minigun sonó. Un golpeteo denso, continuo, como si alguien rompiera el aire en cubos. El artillado empezó a zigzaguear. Las placas artesanales vibraron. El motor tosió. Un neumático reventó. El conductor intentó corregir, pero el peso del blindaje lo traicionó. Volcadura, polvo rojo, silencio. Un silencio tan seco que incluso el perro Bayo, en una brecha cercana, dejó de aullar. Los demás vehículos del convoy frenaron apenas unos metros. El Gavilán, desde el blindado central, golpeó la consola. No entendía. No podía aceptar que los Fénix ya estuvieran tan cerca, tan encima. «¡Mantengan formación, chingao! ¡Aceleren!», gritó. Pero algunos sicarios ya habían visto el artillado volcado. Habían escuchado la minigun. Habían sentido ese zumbido grave que baja desde el cielo cuando un UH-60 apunta. La primera grieta en la moral del convoy se abrió sin un solo muerto visible. La grieta estaba en el ruido. En Nueva Italia, don Hilario escuchaba su radio AM 610. Las noticias hablaban de calor,
de política, de aguacate, pero él bajó el volumen de golpe. Algo en el aire cambió. Viejos en tierra caliente reconocen el peligro por vibración, no por vista. Una vibración hueca, como si la tierra respirara por la boca. «Hoy no salimos», dijo en voz baja, aunque estaba solo, y cerró su puerta con 2 candados. Arriba, el capitán Segura observó cómo el convoy comenzaba a desordenarse. Aún no huían, pero la compactación ya se había roto. «Ahí está. Ahí empezó», murmuró. «El inicio de todo. El punto exacto en el que un convoy deja de ser columna y empieza a ser presa». La minigun volvió a girar. Fénix 2 descendió 30 metros. Los escuadrones terrestres escucharon la orden encriptada. Fase 2. Nadie sale de siglo XXI. Un tirador del CJNG levantó un RPG. Y justo antes de disparar, el RPG nunca salió recto. El tirador CJNG apenas apretó el gatillo cuando un francotirador Águila 3 respiró, sostuvo medio segundo y disparó. Un chasquido seco. El proyectil se ladeó, golpeó el asfalto y explotó a un costado, levantando una nube negra que olía a plástico quemado y diésel viejo. Los sicarios se tiraron al piso. Algunos gritaban claves sueltas. «05, 05, abran paso». Pero no había paso. El cerco ya estaba ahí, invisible pero total. 06-28. El segundo artillado, el más confiado, el que llevaba el emblema blanco del cuervo en la puerta, aceleró para cubrir a los caídos. El gavilán asomó la cabeza desde su blindado y gritó: «¡Sube la torreta, rápido!». El operador levantó la .50. Su respiración se escuchaba en el radio, agitada, como si tragara aire caliente. Arriba Fénix 2 hizo un quiebre hacia la derecha. El sol comenzaba a pegar de frente, y los sensores térmicos marcaban la torreta como un punto blanco perfecto. «Blanco primario listo», dijo el artillero del Gelo, voz sin temblor. La ráfaga no bajó en picada. Bajó como lluvia gruesa, controlada, precisa. 3 impactos en el capó, 2 en la torreta, 1 directo en la bisagra del blindaje improvisado. La torreta se trabó. El operador forcejeó, pero cada movimiento hacía sonar un chirrido metálico que delataba lo inevitable. Los snipers confirmaron: «Torreta inmóvil». Segura dio la orden que partió en 2 el ánimo del convoy. «Neutralicen la movilidad». Minigun. 12 impactos en la llanta frontal. El artillado derrapó, giró sobre su eje y quedó cruzado en plena autopista, bloqueando la pasada de los demás vehículos CJNG. Era una trampa sin que nadie la hubiera construido. En la tiendita de Doña Mary, la niña despertó llorando cuando el RPG explotó. La madre la tomó del brazo y la metió detrás del refrigerador viejo, el que siempre hacía ruido. Hoy, por primera vez, el refrigerador estaba en silencio. Ella también. Un silencio que se llenó con el sonido grave de rotor, como si alguien pasara un dedo gigante por la lámina del techo. «No salgas, mi vida, no salgas», repetía, sin saber si la niña la escuchaba. El convoy de CJNG empezó a temblar desde adentro, no por los disparos, sino por la lógica. El gavilán lo entendió antes que todos. Si los 2 artillados caían, no quedaba nada que abriera paso. «Divídanse, divídanse ya», gritó por radio. Pero nadie había visto aún los puntos de bloqueo terrestres. Nadie sabía que la salida hacia 4 caminos ya estaba cubierta por un Lancer militar, ni que la brecha hacia la nopalera tenía minas de humo preparadas 2 horas antes. Los Fénix no improvisaban. Los cuervos, sí. 0641. El primer grupo del convoy intentó huir por el acotamiento, levantando polvo rojo. Un tirador desde la caja gritó: «¡A la brecha! ¡A la brecha!». Pero apenas metieron la trompa del vehículo, se toparon con lo impensable. Un bloqueo silencioso. Solo 2 unidades federales estacionadas atravesadas, sin luces, sin motor encendido. Era un mensaje simple: «No vas a pasar por aquí». Otro grupo quiso retroceder. Mala idea. Fénix 1 descendió 20 metros, suficiente para que el viento del rotor empujara hojas, tierra y pequeñas piedras como si fuera una tormenta artificial. Los sicarios levantaron las manos instintivamente para cubrirse la cara. Un gesto humano, inútil, frágil. En Nueva Italia, don Hilario apagó su radio. Los disparos le llegaban como ecos lejanos,
redondos, repetidos. Abrió su ventana un segundo. El aire traía olor a pólvora y a mango fermentado. «Esto no va a durar poquito», murmuró, y volvió a cerrar. 06:58. El convoy ya no era convoy. Eran 6 direcciones distintas, cada una tratando de salvar algo que ya estaba perdido. El gavilán apretó el volante, sudor bajándole por la frente. Sabía que la siguiente decisión era la que definía si ese día morían todos, o solo la mitad. Tragó saliva, encendió luces altas y ordenó la maniobra más desesperada. «Corremos hacia Tancítaro, por brecha. El que no aguante, que se quede». Pero esa brecha ya estaba marcada en el mapa térmico de Fénix 2, y ellos ya los estaban esperando. La brecha no era una salida, era un cuello de botella disfrazado de esperanza. 07:04. El gavilán metió la RAM blindada hacia el camino de terracería que subía entre sembradíos viejos. La tierra roja se levantó en una nube gruesa detrás del convoy fragmentado. Los motores gruñían, forzados por el peso del blindaje artesanal. «¡Aceleren! ¡No miren atrás!», gritó por la radio. Pero él sí miró atrás, y vio el destello del Fénix 2 descender lento, como un buitre que ya eligió punto. Abajo, los sicarios reacomodaban cargadores. Las manos les temblaban más por calor que por miedo, pero el miedo se les iba viendo en los ojos. El polvo hacía arder la garganta. El sol golpeaba como martillo. En la loma, Águila 3 ajustó su mira. No tenían prisa. El convoy estaba entrando justo donde ellos querían. Un tramo angosto, con un bordito natural que obligaba a las troconas a alinearse una detrás de otra. «Confirmo ingreso a brecha T-17», reportó el spotter. «Vientos. Mantengan visual. No disparamos hasta orden», contestó Segura. El capitán observó desde el helo cómo los vehículos CJNG serpenteaban. Lo que tenía enfrente no era una fuga, era un encierro. «Van a colapsar ahí, solos», dijo casi en un susurro. 07:18. El primer tiro no vino del helicóptero, vino del monte. Una bala de precisión pegó en el parabrisas de la trocona líder del CJNG, no lo atravesó, blindaje artesanal, pero lo astilló en forma de telaraña completa. El conductor frenó de golpe. Ese frenón fue suficiente para que todo el convoy se apelotonara. 3 vehículos chocaron leve, puro metal raspando metal. Y ahí se escuchó el ladrido seco del perro bayo, escondido entre huizaches, como si anunciara algo que los humanos todavía no veían. El gavilán saltó de su camioneta y gritó: «¡Despliegue! Posiciones en línea, RPG al frente». Pero la brecha no perdona. No hay espacio para líneas perfectas. No hay cobertura sólida. Solo tierra caliente, piedras, matorrales y silencio. El tiznao, con la radio pegada al pecho, tragó saliva. «Compa, ya nos tienen medidos». Pero no terminó la frase. Fénix 2 encendió el spotlight blanco directo hacia la brecha. Parecía una luna falsa cayendo encima de ellos. Los sicarios levantaron las armas por reflejo. Pero el reflejo no es estrategia. 07:26. Los Fénix activaron fuego de canalización. No era fuego para matar. Era fuego para obligarlos a avanzar justo hacia la curva donde un bloqueo terrestre esperaba oculto detrás de una lomita natural. Balas marcaban el piso, como flechas avisando: «Por aquí, por aquí». El gavilán mordió el labio. Lo entendió tarde, muy tarde. «Regresen, regresen a la autopista». Pero al voltear, vio el rotor de Fénix 1 cerrando la salida. En tierra caliente, las decisiones tardías se pagan sin sangre visible, pero se pagan. En la nopalera, el niño Mateo escuchaba los motores lejanos. La maestra los había metido a la bodega de herramientas. El calor era intenso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el retumbar sordo de disparos que se colaban como ecos húmedos entre las paredes de lámina. «¿Es trueno, maestra?» «No, mi niño, no es trueno». El silencio después fue más pesado que el sonido. 07:44. La brecha se estrechó. Las troconas no podían avanzar ni retroceder. Un vehículo CJNG se atoró en un desnivel. Otro quemó embrague. Todo olía a metal caliente, caucho y polvo. El gavilán alzó la vista. Fénix 2 estaba justo arriba. Fénix 1 cubría la salida. Águila 3 seguía apuntando desde la loma.
Era un triángulo perfecto, un cerco diseñado con paciencia. Y ellos estaban justo en el centro. Segura habló por radio. Fase 3. Cerramos la brecha. En ese segundo, antes de que comenzara la siguiente oleada, un silencio cayó sobre la tierra. Un silencio tan profundo que ni Bayo volvió a ladrar. La brecha ya no era camino. Era un embudo. Y todos dentro del embudo lo sabían. 0802. El gavilán apretó la radio con fuerza. «Tiznao, saca claves. Pide refuerzo de Nueva Italia». Pero el tiznao no respondió. No podía. Las ondas estaban saturadas por el sistema encriptado de los Fénix. A cada intento, la radio del CJNG devolvía un chasquido como de estática húmeda. Arriba, Fénix 1 hizo un giro lento, casi paternal, observando. Segura, desde cabina, vio cómo los vehículos CJNG estaban atrapados entre dos desniveles, como fichas encajadas en un juego que no podían abandonar. «No los presiones tanto, que avancen solos», pidió Segura al artillero. El objetivo no era aniquilar, era ordenar el caos. 0809. Una trocona CJNG intentó treparse por una pendiente lateral. Las llantas giraron en seco, lanzando tierra roja hacia los costados. El conductor aceleró más. El motor chilló, golpeó, tosió, murió. Ese sonido, motor que se raja, rompe más moral que una ráfaga. El gavilán caminó rápido hacia el vehículo atorado, sudor bajándole por las cejas, polvo pegado en la barba. «Abandonen esa madre. Píquenle a pie». Pero esos metros de brecha eran un claroscuro perfecto para los snipers. En la loma, Águila 3 observó por la mira térmica. Los cuerpos se distinguían como manchas vivas en un fondo frío. Uno de ellos, el más nervioso, estaba armando un RPG torpemente. «RPG a la vista», murmuró el tirador. «Aguanta. Tenemos distancia segura», dijo su spotter. El tirador exhaló. Apenas tocó el gatillo. Un clac sordo. El sicario soltó el RPG por reflejo. El tubo le cayó en el pie. Gritó. La detonación no vino. Estaba sin seguro. Ese microdetalle, el miedo en manos temblorosas, dijo más que cualquier disparo. 0822. Avanzar ya no era elección. Era obligación. Los Fénix, sin tirar a matar, hicieron fuego de presión junto al talud derecho. Los rebotes levantaban partículas de tierra, marcando un camino invisible que empujaba al convoy hacia el giro forzado. El gavilán mordió su labio. «Nos están guiando. Cabrones, nos están guiando». Era la verdad. La brecha T-17 tenía un quiebre brusco adelante. Donde la vegetación se abría, había una explanada natural. Parecía un sitio ideal para esconderse. En realidad, era un punto muerto. Segura ya había colocado allí a un equipo táctico desde las 06:50. En Santa Casilda, doña Mary seguía con la niña abrazada detrás del refrigerador. El polvo de la brecha llegaba hasta su local. Cada golpe de rotor hacía vibrar las botellas de aceite y los frascos de café instantáneo. «Mamá, ¿van a entrar?» «Nadie entra, mi amor. Solo pasa». No creía sus propias palabras, pero las decía igual. Porque así se sobrevive en tierra caliente. Mintiendo poquito para aguantar lo que viene. 0841. El convoy CJNG finalmente salió del tramo angosto y cayó en la explanada. Amplitud de terreno, aire caliente, pocos árboles. El gavilán sintió un alivio instantáneo. «Aquí nos acomodamos. Línea, línea». Pero no vio lo esencial. 3 sombras detrás del matorral alto. No eran sicarios. Eran Fénix, camuflados con ghillie, inmóviles como troncos. La primera ráfaga no fue letal. Pegó en el polvo a 1 metro de la bota del gavilán. Una advertencia, una orden silenciosa. No avances más. El gavilán levantó la cabeza y vio cómo Fénix 2 descendía directo, spotlight encendido, apuntando a su pecho. El tiznao desde atrás musitó. «Gaby, nos trajeron aquí a propósito». El capitán Segura, desde el Elo, confirmó por radio. Fase 4. Cierre en abanico. La brecha se apagó. No por falta de luz, por falta de escape. Y en ese instante, justo antes del siguiente movimiento, el viento dejó de soplar. El aire se quedó inmóvil. Ni una hoja se movía. Ese tipo de silencio,
el que cae antes de que un cerco se cierre por completo, solo se escucha en tierra caliente. 0910. El gavilán levantó la vista hacia el Fénix 2, que descendía con el spotlight fijo en su pecho, como una lupa de luz marcando a un insecto. No lo apuntaba para matarlo, lo apuntaba para quitarle dirección. El convoy CJNG estaba desparramado en media luna. 2 troconas con puertas abiertas, un blindado humeando, un logistic golpeado por piedras, hombres jadeando, varios arrodillados por calor y miedo. El polvo rojo seguía suspendido, como si nadie se atreviera a respirarlo. A 300 metros, detrás de los matorrales altos, el equipo Fénix desplegado en Gili se movía apenas unos milímetros cada minuto. Eran sombras organizadas. Uno de ellos murmuró por radio: «Objetivos en vista, no hay civiles. Línea limpia». El capitán Segura respondió con un tono que no tenía ni rabia ni emoción: «Mantenemos presión, sin adelantar contacto frontal». El sin adelantar significaba: «No dispares hasta que el cerco esté perfecto». Y faltaba un detalle. 0918. El gavilán intentó reorganizar a los suyos. «Formen círculo, cúbranme el flanco». Pero nadie obedeció. En esa explanada, cada sicario tenía 5 problemas más urgentes: aire caliente, disparos marcadores, rotor encima, tierra seca, y la sensación, esa sensación, de que ya no había salida hacia ninguna parte. El tiznao, con los labios partidos por el miedo, habló al fin. «No jaló la clave, Gaby. No entra señal». El gavilán lo miró con una mezcla de furia y resignación. No sabía que ese mismo hombre había sido el que, sin querer, los había entregado antes del amanecer. Los francotiradores Águila 3 se movieron apenas para corregir ángulo. El spotter contaba en voz baja: viento, nulo, temperatura, alta, blancos, 4 visibles, 3 parciales. «Copiado», respondió el tirador, pero no disparó. La orden aún no llegaba. El capitán Segura observó la escena como si fuera un tablero. Las piezas del CJNG ya estaban donde él quería, abiertas, expuestas, sin cohesión. Fénix 2, mantén luz. Fénix 1, controla retaguardia. Terrestres, avancen 10 metros y alto. Esa era la mordida final del cerco. Mover 1 metro, parar, mover otro metro, parar. El convoy criminal no lo percibía, pero cada pausa era un cálculo de ángulo, de sombra, de respiración. En Nueva Italia, don Hilario se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. El ruido de rotor grave llegaba como eco flojo. Abrió un cuaderno viejo donde anotaba cosas del clima, fechas de siembra, deudas, y dijo en voz baja, sin nadie que lo oyera: «Hoy no va a haber regreso temprano pa' nadie». Esas frases que se dicen sin intención, pero salen porque la tierra misma las empuja. 0939. Una de las troconas, CJNG, intentó moverse hacia la derecha, lenta, insegura. El conductor apenas aceleró cuando una ráfaga corta de advertencia cayó justo frente al cofre, levantando polvo y piedritas. El mensaje era claro: si te mueves hacia donde quieres, mueres. Si te mueves hacia donde te guiamos, vives unos minutos más. Los Fénix no disparaban para eliminar, disparaban para empujar. El gavilán se dio cuenta al fin. Nos están arrinconando. No es ataque, es conducción. Era la lectura correcta. Tarde, pero correcta. 0954. Segura recibió confirmación desde el dron. Perímetro cerrado. No hay rutas secundarias libres. Copiado. Activamos fase 5, dijo el capitán. La fase 5 tenía un nombre más simple entre los operadores: el abanico. Un avance en amplitud, donde las unidades terrestres se extendían como dedos, cerrando la explanada mientras los helicópteros bajaban la altura en sincronía. El polvo empezó a girar en remolinos pequeños. El spotlight siguió clavado en el pecho del gavilán. Él respiró hondo. No tiró su arma, pero tampoco la levantó. En tierra caliente, ese gesto, quedarte con el arma abajo, es la línea delgada entre seguir vivo y no. Segura murmuró: «Ahí viene». Y lo que venía no era una ráfaga, era el avance final. El polvo comenzó a moverse como si alguien respirara desde debajo de la tierra. No era viento. Era el abanico formándose.
10:06. Los escuadrones terrestres Fénix avanzaron en línea amplia, separados unos de otros por 8 metros exactos. Ni uno más, ni uno menos. Distancia calculada para cubrir los ángulos sin cruzarse fuego. Fénix 1 se posicionó detrás del convoy CJNG, impidiendo cualquier retroceso. Fénix 2 bajó a una altura incómodamente baja, rotando lento, haciendo vibrar los matorrales y levantando un halo de tierra que envolvía la explanada como neblina calurosa. El gavilán sintió esa vibración en el pecho. No era miedo, era certeza. «Nos van a cerrar, completo», dijo sin levantar la voz. Los sicarios lo escucharon, pero nadie respondió. 10:12. Águila 3 confirmó posición. Tiradores en sombra. 8 blancos claros, 5 parciales. El capitán Segura respiró hondo. El calor dentro del casco era sofocante. Pero su voz salió firme, fría. Fase 5. Mantener ritmo. Sin disparo letal. Solo dirección. Los artilleros hicieron ráfagas cortas, medidas. Cada ráfaga golpeaba la tierra a centímetros de las botas de los cuervos. Era un lenguaje claro. Camina hacia donde queremos, o te quedas aquí. El gavilán se secó la cara con la manga. El polvo rojo se mezcló con el sudor, dejándole una línea naranja en la mejilla. Un sicario joven, demasiado joven, levantó su AK. Ni apuntó. Solo alzó el arma como quien alza una pregunta. Segura lo vio, y supo que ese segundo era frágil. «Aguanten fuego», ordenó. El helo se estabilizó. El spotlight giró apenas. El joven dudó. Bajó el arma. Ese gesto mínimo mantuvo la fase viva. En la tiendita de Doña Mary, el refrigerador volvió a prender su motor. Un zumbido bajito, casi tierno. La niña lo abrazó como si fuera un escudo. Doña Mary, sin despegar la vista del piso, murmuró: «Sigue bajito, sigue bajito». El sonido del rotor se oía como una respiración sobre lámina caliente. Y ella sabía que cuando los helicópteros bajan así, es porque están empujando algo, o a alguien. 10:25. El abanico se cerró 10 metros más. Los operadores avanzaban con pasos cortos, seguros, cada uno cubriendo un sector diferente. El tiznao tragó saliva. Su radio ya no emitía ni estática. Solo silencio. Ese silencio que delata cuando una comunicación está bloqueada por completo. «Gaby, no hay salida», dijo finalmente. Era la primera verdad que decía en toda la mañana. El gavilán no contestó, pero sus ojos bajaron hacia el AK, luego hacia sus botas. Solo por un segundo. Fénix 2 lo iluminó completo. Era como tener un sol blanco propio, encima del pecho. 10:31. Un blindado CJNG trató de arrancar. El motor rugió. Avanzó apenas 1 metro. Los francotiradores dispararon 2 tiros de precisión, no al conductor, sino a la flecha delantera. El vehículo se clavó en seco. Un chirrido metálico que heló la moral del resto. El gavilán entendió por fin qué estaban haciendo los Fénix. Desarmar cada posibilidad sin tocar un solo cuerpo. Quitarles movilidad. Quitarles opciones. Quitarles tiempo. Eso mata antes que una bala. En la nopalera, el niño Mateo abrazó su mochila en la bodega. El maestro escuchaba los ecos lejanos. No eran explosiones, sino golpes secos, como si alguien estuviera martillando la tierra. «Profe, ¿ya va a pasar?» «Todavía no, hijo». Y el silencio volvió a llenarlo todo. 10:54. El círculo se cerró finalmente. Los Fénix quedaron a distancias de entre 30 y 40 metros del convoy, suficiente para controlar. Corto para reaccionar. Perfecto para iniciar la fase decisiva. Segura habló en voz baja, casi ritual. Fase 6. Preparen el contacto final. Fénix 1 apagó el spotlight. Fénix 2 subió apenas 5 metros. La explanada quedó en sombra. El gavilán dio un paso hacia atrás. Un solo paso. Y ese paso, pequeño, involuntario, humano, fue la señal que los Fénix estaban esperando. La sombra cayó como una manta gruesa. No era nube. Era Fénix 1, apagando spotlight y dejando que la luz natural, dura, quebrada, definiera los contornos del cerco. 11:12. El gavilán dio ese paso hacia atrás. Uno solo. Pero en un cerco táctico, un paso tiene peso. Los Fénix lo registraron de inmediato.
Cambio de postura, retroceso leve, codos tensos, cuello rígido. Segura lo vio desde cabina. No celebró. No comentó. Solo dijo: contacto controlado. Mantengan línea. El abanico se cerró otro metro. Apenas un metro. Pero suficiente para que los cuervos sintieran que el aire se les encogía. Un sicario corpulento, barba rala, sudor cayéndole por la frente, habló al fin. Gaby, ya estuvo. No salimos. El gavilán no lo volteó a ver, pero tragó saliva. Ese detalle, mínimo, fue una grieta. En tierra caliente, las grietas crecen rápido. Águila 3 informó por radio. Blanco principal con estrés visible. Movimiento involuntario en hombros. Segura respondió con la misma calma de siempre. Sin disparo aún. Corto y preciso cuando toque. El tirador acomodó la culata. El sol rebotaba en la mira térmica como si el día entero vibrara. 11:20. Los Fénix hicieron la maniobra que muchos en la región conocen, aunque nunca la han visto de cerca. La cuña silenciosa. 2 operadores avanzaron por el flanco derecho, casi arrastrándose entre maleza baja. Otros 2 hicieron lo mismo por el izquierdo. Desde arriba, la formación tenía forma de flecha, apuntando directo al centro del convoy. El gavilán lo notó. Lo sintió antes de verlo. «Vienen por nosotros», murmuró. El tiznao dio un paso atrás, como si el polvo fuera lava. La radio colgando en su pecho pesaba más que un rifle. 11:31. El primer disparo del día, que no fue advertencia, cayó sobre una llanta de trocona. Un pum seco, seguido por el escape de aire que sonó casi como un suspiro. Pero no hubo orden de avanzar. No hubo fuego masivo. Solo esa llanta rendida, símbolo de un vehículo menos capaz de huir. El silencio volvió. Y el silencio siempre es peor. En Santa Casilda, doña Mary seguía abrazando a su hija detrás del refrigerador. Por un segundo, el rotor dejó de escucharse. Ella levantó apenas la cortina metálica. Un dedo de luz entró en el local. Y entonces volvió a bajar la cortina. Con más fuerza. Sabía que el silencio nunca es descanso. 11:44. Uno de los cuervos rompió. Literalmente. El joven que había levantado su AK horas atrás empezó a caminar hacia atrás, rápido, casi tropezando. En su rostro había algo que ni el calor ni el polvo podían ocultar. Pánico puro. Y el pánico es contagioso. Otro sicario lo imitó. Luego otro. El convoy ya no estaba alineado ni emocional ni tácticamente. El gavilán intentó sostenerlos con voz. Quietos, quietos todos. Pero su voz ya no era orden. Era súplica. 11:51. Segura vio el momento exacto. Ese punto donde no se dispara para matar, sino para desarmar moralmente. Equipo terrestre, alto, Águila 3, blanco secundario. Un disparo. Limpio. Entró en el cofre del blindado humeante. El motor reventó en una nube de vapor caliente. Los sicarios dieron 2 pasos atrás al ver la explosión leve. No por temor a fuego, sino porque ese motor era su cobertura más grande. Sin motor, sin sombra, sin rumbo. 11:58. El cerco estaba listo. No faltaba nada. Fénix 1 ascendió apenas 15 metros. Fénix 2 mantuvo su foco en la línea frontal. Los terrestres se detuvieron, armas bajas, pero firmes. Segura inhaló. Su rodilla vieja dolía como en los días de lluvia. Pero hoy no había lluvia. Solo polvo, calor y una decisión inevitable. Fase 7, dijo. Una frase corta. Final. Los operadores alzaron armas en un movimiento sincronizado. El gavilán cerró los ojos un instante, y ese instante era el borde del abismo. La línea de ruptura no aparece con un disparo. Aparece con un silencio que nadie puede sostener. 12:05. Los Fénix levantaron armas al unísono. No hubo grito, ni advertencia, ni dramatismo. Solo el sonido mínimo del acero alineándose, como si la tierra misma se ordenara. El gavilán abrió los ojos. El sol, filtrado por el polvo rojo, le dio una sombra quebrada sobre la cara. Tiznao se movió 2 pasos hacia la derecha, casi pegado al blindado humeante, buscando una sombra que ya no existía. Segura murmuró por radio. «Control, no aceleramos, sin dispersión». El convoy CJNG estaba partido emocionalmente. Unos tensos, otros con manos temblorosas,
uno mirando hacia el suelo como si la tierra pudiera tragárselo. 12, 12. La cuña silenciosa se completó. 2 operadores por el flanco derecho, 2 por el izquierdo, y la línea frontal, avanzando 3 metros más. No era ataque. Era una forma de decir, ya no pueden retroceder más. Los Helo giraban lento. Fénix 1 marcando retaguardia. Fénix 2 iluminando apenas con un halo tenue, suficiente para pintar siluetas. El polvo estaba suspendido en capas, una caliente junto al suelo, otra más ligera flotando a la altura del pecho. Una atmósfera espesa, donde cada respiración raspaba. El sicario joven, el mismo que había retrocedido, soltó su AK. No cayó al suelo. Cayó sobre la tierra blanda y quedó medio enterrada en el polvo. Ese sonido, clac, amortiguado, fue como un trueno pequeño. El gavilán lo miró con rabia, pero también con algo que no había mostrado en toda la mañana. Cansancio. «Levanta esa arma, chamaco». Pero el chamaco no la levantó. Miró sus manos vacías y dio un paso atrás. Uno solo. Pero ese paso fue la ruptura. 12-19. Águila 3 informó. Movimiento desordenado. 3 blancos sin arma en mano. Segura respondió. Aceptar rendidos. Mantener presión lateral. Era una orden difícil de ejecutar en tierra caliente, donde las rendiciones casi nunca vienen limpias. Pero los Fénix trabajaban sobre reglas claras, no sobre impulsos. Los operadores del flanco derecho bajaron armas apenas un ángulo, mostrando que no pretendían disparar si no había resistencia inmediata. El mensaje era simple. Si tiras tu arma, no disparamos. Si la levantas, termina aquí. En Nueva Italia, don Hilario escuchó el eco lejano de un motor apagándose. Luego otro. Se asomó apenas por la rendija de su puerta metálica. El aire estaba caliente, espeso, cargado. «Ya los pararon», murmuró. «Pero falta lo peor. Los viejos en Michoacán saben que la parte más peligrosa de un topón no es el inicio. Es cuando los bandos se quedan frente a frente, en un silencio extraño». 12:33. El gavilán levantó la mano. No el arma. La mano. Fue un gesto instintivo, casi involuntario. Pero los Fénix lo leyeron inmediatamente. Segura habló. «Todos, alto, retengan fuego». El abanico se detuvo como un solo cuerpo. El gavilán respiró hondo, soltó el aire lento. La mano le temblaba, no por miedo, sino porque el peso del día entero le caía encima como calor de lámina. «Conmigo no van a poder avanzar», dijo en voz baja. No era amenaza, era aceptación. Tiznao dio un paso adelante. Su voz salió quebrada. «Gaby, ya estuvo. Mejor entregarnos antes de que...». Pero no terminó. Una ráfaga corta, de advertencia, no letal, cayó a 1 metro de ellos, levantando un círculo de polvo. Era el recordatorio. El cerco no estaba esperando diálogo. Estaba esperando decisión. 12:48. Los Fénix ajustaron formación. Los cascos alineados. Los sensores en modo activo. Los Helo formando un ángulo perfecto sobre la explanada. Era la estructura final antes del contacto frontal controlado. Segura apretó el micro. Fase 8. Definición. El gavilán cerró la mano. Luego la abrió. Miró a sus hombres. Miró el cerco. Miró la brecha. Y en ese instante, antes de cualquier palabra, la tierra vibró bajo sus pies. Un motor lejano. No era CJNG. No era Fénix. Algo más entraba a escena. La vibración no era fuerte, pero era distinta. No venía de arriba. Venía del sur, siguiendo la línea de la brecha como un latido invertido. 13:02. Segura levantó la vista primero. No por miedo, por hábito. Un operador de verdad reconoce un motor por el tono, igual que un campesino distingue lluvia de viento por el olor. «Ese no es nuestro», dijo. Fénix 1 activó sensores laterales. La pantalla devolvió un eco irregular. Un vehículo solitario, avanzando lento, sin blindaje visible. Unidad desconocida. No corresponde a registro. Mantener visual. Nadie dispara, ordenó Segura. El gavilán también lo escuchó. Sus ojos se estrecharon. No sabía si era alivio o problema nuevo. ¿Refuerzo? ¿Halcones?, preguntó uno de sus hombres. El gavilán negó con la cabeza. No, ellos no entran por brecha cuando hay helos. Eso no es de los nuestros.
Ese detalle, que incluso el CQNG lo reconociera, tensó la explanada completa. 13:08. El motor se acercó. Unos metros, luego otros. El sonido era torpe, casi enfermo, como de una camioneta vieja arrastrando polvo más por cansancio que por fuerza. Fénix 2 bajó un poco más, no para amedrentar, sino para leer el terreno. El polvo se abrió, y de pronto apareció una Nissan vieja, pintura despintada, llantas distintas, vidrio lateral roto. No traía sicarios, no traía armas, traía un abuelo detrás del volante. Don Hilario, en un movimiento absurdo, casi ilógico, había entrado a la brecha. «¿Qué hace ese señor ahí?», murmuró un operador. Segura no respondió, pero su mandíbula se tensó. Civil en zona caliente, la variable más frágil. El gavilán miró hacia la camioneta y sus ojos cambiaron apenas. En la guerra, incluso entre criminales, un anciano cruzando una brecha siempre rompe los códigos. «No tiren», dijo a sus hombres. Era la primera orden del día que obedecieron sin dudar. El tiznao bajó su radio. «Gaby, si lo tocan nos revientan». Segura respiró hondo. «Fénix 1, Fénix 2, sin fuego. Repito, sin fuego. Tenemos civil». Los operadores bajaron armas milimétricamente. Las líneas seguían cerradas, sí, pero ahora había un hueco invisible para permitir que el pick-up pasara sin convertirse en daño colateral. 13:17. La Nissan avanzó lenta, casi a punto de apagarse. El abuelo miraba al frente, manos firmes, rostro inexpresivo como si manejara hacia la parcela en un día común. Pero no era un día común. El cerco, los rifles, los helos, los cuerpos tensos, todo eso se reflejaba en sus ojos sin parpadear. El hombre se detuvo justo entre ambos bandos. El silencio fue tan espeso que hasta los insectos parecían haber dejado de moverse. Bajo la mirada de todos, don Hilario levantó una mano, no en señal de saludo, en señal de paso. «Voy pa' mi terreno, no se metan», dijo, con voz cansada, sin mirar a nadie. El gavilán tragó saliva. Segura inclinó un poco la cabeza, sin bajar postura. Ese tipo de frases, dichas por un civil en medio de un infierno, pesan más que cualquier ráfaga. 13:22. La Nissan avanzó otros 10 metros. Se metió en la parte más ancha de la brecha. Las llantas levantaron una nube suave que cayó sobre ambos bandos por igual. Un sicario murmuró: «No mames, el señor ni cuenta se da». Pero sí se daba cuenta. Todos los viejos de Tierra Caliente se dan cuenta, solo que aprenden a no demostrarlo. Fénix 1 abrió 5 metros de espacio aéreo para evitar presión directa. Los operadores terrestres ajustaron líneas sin romper cerco. El convoy ZNG siguió inmóvil, conteniendo el aire. El gavilán bajó el rostro. Sus ojos parecían más cansados que asustados. «Ni la Tierra nos quiere dejar pasar hoy», dijo. 13:40. La camioneta vieja salió por el extremo norte de la explanada. El ruido del motor se fue diluyendo, como si lentamente se deshiciera en el calor. En cuanto se perdió de vista, Segura exhaló. Primera vez en toda la mañana que dejaba ir el aire tan visible, y dijo: «Regresamos a fase 8. Ya no hay civiles». Los operadores levantaron armas otra vez. La tensión volvió a su forma original. El silencio dejó de ser humano. El gavilán levantó la cabeza. Y supo que ahora sí. El final venía directo hacia él. El abuelo ya no estaba. Solo quedaba el polvo flotando donde había pasado su camioneta. Como si la brecha quisiera cerrar la puerta que él había cruzado. 13:40. Segura retomó el tono operativo, firme, bajo. Fase 8, sin pausa, sin aceleración brusca. Los Fénix ajustaron escuadra. No avanzaban rápido, avanzaban parejo. Lo que quiebra un convoy no es la bala, es la certeza. Fénix 2, arriba, mantuvo un descenso leve que hacía vibrar las hierbas secas. Parecía un recordatorio constante. No hay sombras para esconderse. El gavilán respiró hondo. Miró a su alrededor. Troconas inmóviles, blindados sin motor, hombres con las vestiduras grises de tierra y sudor. El sonido del AK cayendo en el capítulo anterior seguía rebotando dentro de su cabeza. «Acomódense detrás de mí», dijo, pero nadie se movió. 13:44. Un sicario flaco,
ojos claros, se quitó el chaleco táctico, lo dejó caer. El golpe contra la tierra fue como un sello definitivo. «Ya estuvo, jefe. No voy a morir aquí», dijo, sin levantar la voz. El gavilán lo miró con una frustración silenciosa. No era coraje hacia él, era coraje hacia lo inevitable. El tiznao retrocedió un paso, otro. El radio pegado contra su pecho parecía una piedra caliente. «Gaby, ya nos bloquearon desde antes. No es topón, es operación», dijo, quebrándosele la voz. Y sí, era operación. Una quirúrgica. 13:47. Los francotiradores Águila 3 hicieron marcaje sobre el perímetro. 2 blancos desarmados, 4 armados pero sin apuntar, 3 en movimiento errático. El tirador murmuró: «Tensión dispersa. No parecen querer pelear». Segura respondió: «Así es. No rompemos formación. Seguimos con dirección». Los operadores terrestres continuaron cerrando el abanico. Cada paso levantaba una nubecita de tierra. Cada nube, un aviso. Uno de los sicarios levantó ambas manos. No las levantó rápido. Las levantó cansado, con los codos vencidos, como quien acepta que no hay más carretera adelante. Ese gesto se repitió en otro, y en otro, como si el cansancio fuera contagioso. En Santa Casilda, doña Mary por fin se atrevió a levantar la cortina 2 dedos. El viento traía olor a tierra caliente mezclado con gasolina quemada. La niña la abrazó por la cintura. «¿Ya pasó?» «Todavía no, mi amor. Pero ya mero». La voz de la madre sonaba tranquila, pero sus manos, temblorosas, la traicionaban. 13:52. El gavilán entendió que cualquier maniobra ya era improbable. No por falta de balas, por falta de voluntad. La mañana entera lo había desgastado de una forma que ni él esperaba. Se pasó la mano por la cara. Cuando bajó los dedos, tenía polvo rojo en las uñas. «Cabrones. Esto no era así», murmuró. Tiznao lo miró. Ojos rojos, labios secos. «Gaby, no queda nada». El viento se detuvo como si escuchara la frase. 13:57. Los Fénix entraron a la distancia final, 25 metros. Terreno plano, visibilidad total, sombras largas. Una distancia donde un solo movimiento en falso podía incendiarlo todo. Segura habló, apenas un hilo de voz en la radio. Último aviso verbal. Una sola oportunidad. Un operador avanzó 2 pasos y gritó: «Dejen armas, manos a la vista». Los ecos rebotaron en los cerros. Nada más. El gavilán bajó la cabeza, cerró los ojos, apretó los dientes y soltó el AK al suelo. Ese sonido, el metal tocando polvo, fue la línea que separó la madrugada del final. 14:02. 3 sicarios más dejaron armas. Uno se arrodilló. Otro levantó camisa para mostrar que no llevaba explosivos ni granadas. El gavilán levantó las manos lentamente. Los dedos le temblaban. «No disparamos», dijo. No era rendición heroica, no era negociación. Era agotamiento, irrealidad. Segura apretó el micro. Fase 9. Avance de aseguramiento. Los Fénix comenzaron a rodearlos, precisos, lentos, profesionales. El polvo volvió a levantarse, y justo cuando parecía que todo entraba en orden, una detonación, seca y breve, sonó desde el borde norte de la explanada. No era Fénix, no era CJNG, era otro vehículo, acercándose. El ruido llegó como un latido corto, ni grande ni violento, pero distinto, lo suficiente para romper el equilibrio que tanto había costado forjar. 14:12. El capitán Segura giró la cabeza hacia el norte. Fénix 1 captó la vibración en sensores laterales. Era un motor viejo, pequeño, pero avanzando en dirección al cerco. «Tenemos movimiento externo», informó el operador aéreo. «Marquen distancia. Nadie dispara sin identificación», ordenó Segura. El gavilán levantó la mirada. Sus hombres, ya casi rendidos, se tensaron como resortes gastados. «¿Es refuerzo?», murmuró un sicario. «No, CJNG no entra así cuando hay cerco», respondió el propio gavilán, casi con resignación. El polvo se levantó en una línea fina. Una camioneta Chevy vieja, color vino, apareció entre los árboles. Sin logos, sin blindaje, sin pasajeros visibles, pero venía directo. 14:17.
Los Fénix reestructuraron formación con precisión quirúrgica. Los operadores del flanco derecho retrocedieron 2 pasos para abrir un corredor de control. Los del flanco izquierdo bajaron armas a nivel medio, señal de advertencia. No de fuego. Águila 3 ajustó mira, pero no tenía orden de disparar. Civil potencial. No confirmamos, dijo el spotter. Segura se mantuvo firme. Demasiadas variables en un día ya saturado. Dejen que avance. No bloqueen. Si es civil, pasa. ¿Y si no? Si no, lo sabremos en 5 metros. En tierra caliente, 5 metros son una eternidad. 14:20. La camioneta se acercó lo suficiente para que todos vieran el parabrisas cuarteado, la defensa torcida y una caja de limón en la parte trasera. No traía armas visibles. El vehículo frenó de golpe, levantando una nube de polvo que envolvió a los Fénix y a los CJNG por igual. Nadie disparó. Nadie habló. De la cabina salió un hombre moreno, delgado, con sombrero viejo. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y terquedad. «Voy pa la parcela. Déjenme pasar», dijo con voz ronca. No temblaba, solo estaba cansado. Un cansancio de años, no de minutos. El gavilán bajó un poco la cabeza, como si la presencia de otro civil le recordara que ese lugar nunca había sido suyo. Segura alzó la mano. Los Fénix congelaron posiciones. «Pásele, señor. Con cuidado», dijo uno de los operadores. Tono seco, sin agresión. El hombre asintió y volvió a su camioneta. Arrancó despacio. El motor sonó como un animal viejo arrastrando las patas. Pasó entre ambos bandos, entre armas alzadas y miradas tensas, entre helicópteros y polvo. Tierra caliente permite cosas que no tienen explicación. Y, aún así, pasan. 14:27. Cuando la Chevy desapareció por la curva, el silencio volvió como una losa. Segura dio la orden. Retomamos fase 9. Cierre total. Los operadores avanzaron. El cerco volvió a su forma original. Como si nada hubiera interrumpido. Pero sí había cambiado algo. El gavilán ya no tenía resistencia en los ojos. Tiznao bajó completamente su radio. Los sicarios no estaban mirando rifles. Estaban mirando el piso. En la nopalera, Mateo preguntó: «¿Ya se acabó?» La maestra respiró hondo. Escuchó el viento. «Ahorita sí. Ya casi». 14:35. Los Fénix hicieron el desplazamiento final. Rodear, asegurar, aislar. Los sicarios fueron colocados en un semicírculo, manos arriba, uno por uno. No hubo gritos. No hubo golpes. Solo instrucciones cortas y obediencia cansada. El gavilán fue el último en bajar su mirada. Cuando lo hizo, Tiznao murmuró: «Perdón, jefe. No por traición. Por haber llamado horas antes, sin saber que era su error el que abrió la puerta a todo esto». El gavilán no respondió, porque no había respuesta. 14:48. Los operadores dieron el reporte. Convoy asegurado. Sin resistencia. Área limpia. Segura exhaló. No de alivio, sino de cierre. Fénix 1 ascendió. Fénix 2 giró hacia el sur. Las sombras de los helicópteros se estiraron sobre la explanada, largas, negras, como si señalaran el camino de salida. Los sicarios quedaron en silencio, sentados en fila. Polvo rojo hasta en las pestañas. El calor seguía igual. El día seguía igual. Pero la guerra, al menos por hoy, se había detenido aquí, justo cuando un teléfono, perdido entre la tierra, empezó a sonar con un tono leve. Un tono que nadie se atrevió a contestar. El teléfono seguía sonando en la tierra. Un tono débil, repetitivo, casi absurdo en medio de la explanada llena de polvo y silencio. 14:50. Uno de los operadores Fénix lo levantó con guante negro. Pantalla rota. Número sin registrar. Nadie contestó. Segura observó la escena desde el borde del cerco. Ese sonido, ese timbre perdido en el polvo, era la última señal de un convoy que ya no existía como fuerza. «Córtenlo. Aseguren dispositivos», ordenó. Los operadores comenzaron a recolectar armas, radios, cargadores, celulares, placas de blindaje improvisado. Todo se almacenaba en bolsas numeradas, bajo sol y disciplina. El gavilán permanecía sentado, manos sobre la nuca, cabeza baja. No hablaba, no veía, solo escuchaba el andar de los Fénix alrededor,
como si cada paso le fuera quitando algo más que armas y hombres. 14:53. El tiznao rompió el silencio. «Capitán, yo no quise...» Fue llamada nomás para avisar a mi hermana. Un operador le hizo un gesto para callar. No era momento de explicaciones. Tampoco era momento de culpas abiertas. Segura lo miró un segundo. Solo uno. Ese segundo bastó para que el tiznao entendiera que no tendría réplica. En operaciones así, la historia ya está escrita antes de que alguien hable. Los Fénix avanzaron entre los vehículos derrotados. Troconas atoradas, blindados con motor muerto, placas arrancadas a golpes de minigun, casquillos quemando el suelo. Un operador señaló un blindado. Sin combustible. Lo dejaron en reserva larga. Segura respondió. Estaban listos para varias horas, pero no para esto. Un polvo fino bajó desde el rotor de Fénix 2, que mantenía altura en patrón de vigilancia. Esa sombra que pasaba encima de la explanada era como un recordatorio final. La operación aún no terminaba. 14:58. Los sicarios fueron colocados a la sombra mínima que ofrecía un talud bajo. No por cortesía, por procedimiento. Manos visibles, piernas cruzadas, mirada al frente. El gavilán levantó la cabeza por primera vez en varios minutos. Miró la brecha. Miró el punto exacto donde su convoy se había roto. Y murmuró, casi sin voz. «Nunca pensamos que nos iban a esperar aquí». Un operador respondió, sin agresión ni ironía. «Siempre esperan». La frase cayó como piedra en agua, sin ruido, pero con peso. En Santa Casilda, doña Mary abrió la cortina un poco más. La niña seguía abrazada a su cintura. El aire ya no vibraba. Los botellones ya no temblaban. El sonido de rotor se oía lejano, como si poco a poco se fuera retirando. ¿Ya se fueron? Sí, pero mejor no salimos, dijo la madre. Las palabras eran suaves, pero su voz estaba quebrada. La supervivencia también cansa. 15:04. Los Fénix colocaron dispositivos marcadores en los vehículos. 3 operativos se internaron 40 metros en la maleza para verificar que no quedaran tiradores rezagados. Águila 3 reportó zona limpia desde la loma. Segura finalmente habló por radio. «Control. Aquí Fénix 7. Área asegurada. Sin resistencia activa. Preparar extracción». El tono era profesional, no victorioso, porque en tierra caliente no existen victorias claras, solo cierres temporales. 15:08. Un operador se acercó al gavilán. «Póngase de pie». El sicario lo hizo despacio. Polvos cayendo de su camisa. Movimientos duros por el cansancio. El gavilán preguntó, sin desafío, sin súplica. «¿Y ahora qué sigue?» El operador respondió. «Ahora. Nada se mueve sin orden. En tierra caliente, esa frase significa fin». 15:10. Fénix 1 y Fénix 2 iniciaron ascenso gradual. El rotor levantó la última bocanada de polvo rojo del día. Una nube que pasó por encima de todos. Fuerzas especiales, sicarios rendidos, brecha, explanada. El polvo tardó un segundo en asentarse. Ese segundo fue la frontera entre violencia y silencio. Y bajo ese silencio quedó una sensación densa. Lo que se había roto en esa brecha no era un convoy. Era la idea de que ahí, en T-17, alguien podía escapar. La nube de polvo tardó más en bajar de lo normal, como si la tarde no quisiera cerrar todavía. El sol caía de lado, golpeando las lomas secas, dejando sombras largas que parecían arrastrarse hacia la brecha T-17. El ruido de los helicópteros se fue apagando hasta volverse un zumbido débil, tragado por la sierra. 15:12. Segura se quedó un momento mirando la explanada desde donde empezaba la terracería. No celebró, no anotó nada mental, solo respiró. La rodilla vieja tembló un poco, no por cansancio, sino porque el cuerpo sabe lo que cuesta sostener 8 horas de presión continua. Los operadores terminaron de asegurar dispositivos, marcaje de vehículos, conteo final. Trabajo fino, casi ritual. Cada pieza que se recogía era evidencia, cada silencio, una marca del terreno. Los sicarios rendidos seguían en la fila, manos visibles, polvo cubriéndoles hasta las pestañas. La mayoría miraba hacia el piso como si la tierra fuese el único refugio que no se movía. Uno de los operadores comentó bajito. «Se calmó rápido». Segura respondió. «No se calmó. Se cansó.
En Tierra Caliente, esa frase es ley. No hay finales suaves, solo finales que se agotan. En Santa Casilda, doña Mary se atrevió a abrir completamente la cortina. El aire cálido entró al local, arrastrando el olor a tierra seca. Su hija seguía pegada a su cintura. ¿Podemos salir? Todavía no. Espera a que pase el último helicóptero. A lo lejos, un rotor solitario cruzó el cielo. Parecía un insecto enorme perdiéndose entre el calor ondulante. La niña levantó el rostro, no con curiosidad, sino con esa mezcla de miedo y respeto que solo los niños de Michoacán conocen. En la escuela de la Nopalera, Mateo salió de la bodega junto con los demás. El profesor los formó en silencio. No hubo regaño ni explicación. Sobre la cancha había polvo nuevo, polvo que no estaba ahí en la mañana, polvo que venía de la brecha. «Mañana hay clases», dijo el maestro. La frase sonó simple, pero en esa región, anunciar clases al día siguiente siempre es un acto de fe. 15:20. Los Fénix empezaron a retirarse en convoy pequeño. Nada ruidoso, nada de sirenas. Solo movimiento ordenado, casi invisible. Segura subió a la camioneta y miró por última vez hacia la brecha T-17. La tierra estaba marcada con huellas, casquillos, trazos de neumáticos vencidos, pero el silencio había vuelto a ser dueño del terreno. El tiznao, sentado con las manos esposadas, bajó la cabeza. Murió algo en él, no la vida. La certeza de que el terreno siempre escucha. El gavilán, sin levantar la mirada, murmuró: «Aquí no pierde uno, aquí pierde la tierra». Un operador lo escuchó pero no respondió. En Nueva Italia, don Hilario estacionó su camioneta vieja frente a su casa. El motor se apagó con un quejido. El abuelo se bajó lento, abrió la puerta metálica y entró. Sacó su radio AM610. Lo encendió. Había música ranchera, tranquila, casi alegre. La dejó sonar mientras se sentaba en la sombra. No necesitaba saber detalles. La tierra ya se lo había dicho todo. 15:45. El tramo T-17 quedó vacío. Solo el eco de un día que sí pudo haber sido peor. La autopista siglo XXI volvió a escuchar motores de tráileres a lo lejos. La vida se empujaba de regreso, tímida, desconfiada. En el polvo, las huellas del cerco se iban borrando con el viento. Michoacán hace eso. Borra, pero no olvida. Calla, pero guarda. Sigue, aunque duela. La brecha quedó igual que en la mañana. Pero todos, Fénix, CJNG, civiles, el perro Bayo, la tierra misma, sabían que no era la misma, porque la tierra aquí guarda todo, incluso los silencios.